Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a esta presentación de resultados correspondientes al primer semestre del año. Como siempre, Fernando Mata, consejero y director general financiero, hará la presentación y después contestaremos a las preguntas que nos estáis enviando. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Muchas gracias por atender esta presentación donde hacemos balance de la evolución del negocio del primer semestre del año. En la parte de la izquierda tenemos la portada de la presentación de resultados de hace justo un año. El cambio en estos 12 meses es muy relevante. Desafortunadamente aún no hemos conseguido dejar el COVID atrás, pero la situación ha mejorado de forma sustancial y eso se nota también en las cuentas que presentamos hoy. Hemos concluido un primer semestre que podemos calificar de excelente, con un crecimiento muy sólido, tanto del beneficio atribuido como de las primas. Nuestros principales mercados, España, Brasil y Estados Unidos, así como nuestro negocio de reaseguro, han tenido una evolución muy positiva. En Latinoamérica, prácticamente todos los países han cerrado el semestre con resultado positivo, hecho destacable teniendo en cuenta la dificilísima situación que está viviendo la región. Frente a ello, además de unos sólidos resultados, tenemos un ratio de solvencia superior al 200%, contamos con la fortaleza de nuestro balance y de nuestro modelo de negocio, como acaba de reconocer la agencia Standard & Poor's en su decisión de mantener sin cambios la calificación de A+ de fortaleza financiera del grupo. Aquí tienen el impacto de la pandemia en nuestras cuentas. Hemos registrado 266 millones de euros por siniestros del COVID, estando ya en 588 millones de impacto acumulado COVID desde el inicio de la pandemia. En la izquierda de la pantalla les desglosamos la siniestralidad COVID por líneas de negocio. Son 322 millones en 2020 y 266 en estos 6 meses de 2021, lo que arroja un total acumulado de 588 millones de euros durante estos 18 meses. De esos 266 millones de este año, 217, es decir, el 81%, proceden de Latinoamérica, la región más castigada por los estragos de la pandemia, especialmente en Brasil, donde los siniestros COVID suponen 100 millones de euros. Son cifras muy importantes, con impactos tanto en el resultado como en la operativa de Mapfre, con un gran número de siniestros que hay que tramitar y pagar y con nuestros empleados trabajando en remoto la mayor parte del tiempo. Mapfre ha demostrado su gran capacidad de adaptación a este entorno adverso y que desafortunadamente todavía seguimos viviendo. Estas son las cifras. Las primas, como ya les adelantamos hace unos días, se quedan por encima de los 11.660 millones de euros, con la evolución del negocio todavía condicionada por el efecto moneda. De hecho, a tipos de cambio constantes, las primas crecen un 11,3% y sin considerar la póliza bienal de Pemex, renovada en junio, por importe de 469 millones, las primas crecerían un 6,7%. Sólida evolución, asimismo, de los ingresos, que avanzan más de un 6% y superan ya los 14.000 millones de euros. El beneficio atribuible se incrementa un 35% hasta 364 millones de euros, impulsado principalmente por la mejora del negocio no vida, así como el reaseguro. El ratio combinado ha mejorado más de 1,5 puntos hasta situarse en el 95,1%. Y el ROE también mejora sensiblemente respecto al nivel donde terminamos el 2020 y ya alcanza el 8,9%, excluido obviamente el saneamiento del Fondo de Comercio realizado en 2020. Finalmente, el ratio de solvencia se sitúa en el 201%, con datos a cierre del primer trimestre, lo que equivale, grosso modo, a más del doble del capital de solvencia requerido. Las primas de no vida ascendieron a 9.347 millones, con un crecimiento del 6,7%, impulsado por el crecimiento de Iberia y la renovación ya mencionada de la póliza de Pemex. Las primas de vida alcanzan los 2.316 millones, un 4,3% por encima que el año anterior, y en este caso impulsadas por el buen desempeño comercial de los productos de Unit Link en España. Sin el efecto divisa, los crecimientos los tienen en el cuadro azul. En moneda local son muy relevantes, con el 11,7% y 9,8% respectivamente.
Los ingresos financieros crecen también por encima del 17%, debido principalmente a la revalorización de las inversiones afectas a productos de Unit Link y similares, y que se concentran, como ya saben, fundamentalmente en España y en menor medida en Malta. Por último, otros ingresos, y que recoge fundamentalmente ingresos de entidades no aseguradoras y otros, en este caso retrocede un 8% y es debido a la caída de las diferencias positivas de cambio. Por tipo de negocio, Seguros Generales es el más importante, con 3.691 millones de euros en primas, y en segundo lugar lo ocupa Autos, con 2.700 millones de euros. En tercer lugar, Salud y Accidentes, con primas por un importe de 1.129 millones de euros. Por último, tanto Vida Riesgo como Vida Ahorro aportan aproximadamente en torno a los 1.000 millones de euros cada uno. Aquí tienen en pantalla el desglose del beneficio. El resultado de Novida asciende a 512 millones, mejora el 15%. Hay que tener en cuenta que nos comparamos frente a un segundo trimestre del año pasado con la situación de confinamiento en muchos países. Además, les recuerdo que en 2020 vivimos el terremoto de Puerto Rico, hecho relevante para la mejora del resultado. El beneficio de Vida, en cambio, se ha visto impactado por los mencionados siniestros de COVID, especialmente en Latinoamérica, y que ha restado aproximadamente 50 millones, en este caso, en el resultado neto. El impuesto de sociedades asciende a 144 millones de euros, con una tasa efectiva aproximada del 23%. Y socios externos, que recoge la parte del resultado que corresponde a nuestros socios en filiales bancoaseguradoras, asciende a 126 millones de euros. El efecto combinado de todos estos componentes produce un beneficio neto de 364 millones y un incremento del 35% respecto al año anterior. Si elimináramos los efectos extraordinarios, como hacemos todos los años en estas presentaciones, el beneficio recurrente en estos 2 años es bastante similar. Como ven en el gráfico inferior, en 2020 tuvimos más de 60 millones de eventos catastróficos, el terremoto de Puerto Rico, y 57 millones de siniestros COVID en nuestro negocio de reaseguro. En 2021 hemos tenido ingresos de operaciones corporativas por 42 millones. Las más relevantes es el beneficio que se deriva de la aportación de un inmueble a valor de mercado al vehículo de inversión conjunta que hemos creado con Swiss Life, y en segundo lugar a la venta de los negocios de comparadores. Por otra parte, se ha constituido una provisión para bajas incentivadas en España con un impacto negativo en el resultado neto de 56 millones. Aquí pueden ver la distribución de primas por regiones y unidades de negocio. Destaca el crecimiento de la unidad de seguros, con un sólido avance del negocio en Iberia y en Latam Norte. Las caídas de Norteamérica y Brasil son debidas principalmente al efecto moneda. También crece de forma sostenida el negocio reasegurador, en un entorno mucho más favorable para el aumento de tasas tras varios años de eventos catastróficos relevantes que han afectado a todo el mundo. Por último, Asistencia muestra una ligera reducción de primas enmarcada en la reestructuración de operaciones que llevamos ya en esta unidad durante los últimos años. Respecto al beneficio, Seguros aporta igualmente la parte principal del resultado y España sigue siendo el principal contribuidor. Pero es muy relevante la recuperación de otras unidades tras un año complicado por eventos catastróficos y siniestros por la pandemia. Así, Reaseguro gana 69 millones frente a las pérdidas de 48 millones del año anterior, y Global Risks tiene un beneficio de 14 millones frente a 4 millones también de pérdidas en 2020. Por último, pérdidas ligeras en Asistencia, pero en este caso lo relevante es que ella muestra un pequeño beneficio en el segundo trimestre de 2021, tras varios años de reestructuración continua. Si analizamos el balance, los activos totales aumentan un 2,5% y sobrepasan ya los 70.800 millones de euros, en este caso apoyado en el crecimiento de las operaciones de seguro y reaseguro. Respecto a los fondos propios, en la parte inferior, presentan una cifra similar al inicio del año.
Los componentes que minoran los fondos propios son, en primer lugar, los dividendos, 231 millones, que corresponden al dividendo complementario del año pasado, pagado en mayo, y las plusvalías no realizadas por importe de 281 millones. En este caso corresponden a la cartera de inversiones disponibles para la venta y la disminución de las plusvalías es imputable a la subida de tipos de interés. En la parte positiva, además del buen resultado del periodo, las diferencias de conversión aportan 120 millones al crecimiento de fondos propios y en este caso es debido a la revalorización del dólar y el real brasileño. Las inversiones también se ven afectadas por la evolución de los tipos de interés, una leve caída inferior al 1% y se sitúan cerca de los 45.000 millones de euros. Les recuerdo, como hicimos en la presentación de marzo, que esta cifra no incluye la cartera de inversiones de Bankia Mapfre Vida, que supera los 6.300 millones y que se presenta en el balance en la línea de activos mantenidos para la venta, de acuerdo con las normas NIF y el actual estatus de esta filial. La mayor parte de la cartera corresponde a la renta fija y otros activos similares con más del 80% del total. Destaca también la posición en tesorería con un 5% y que incluye en este caso también inversiones en renta fija con vencimiento inferior a 3 meses. A la derecha tienen ustedes la posición de Mapfre en deuda pública, más de 22.000 millones de euros, de los que más de 12.000 millones están invertidos en deuda pública española. Destaco también la muy buena evolución de nuestro negocio de gestión de activos. Suben de manera relevante tanto los fondos de inversión, un 12%, y superan ya los 5.000 millones, como los fondos de pensiones, con más de 6.000 millones gestionados y un crecimiento del 6%. En fondos de pensiones, las aportaciones netas han sido de 70 millones de euros en este semestre, mientras que los fondos de inversión también han tenido aportaciones netas, en este caso muy relevantes, superiores a los 200 millones de euros. Aquí pueden ver la estructura de capital, que es similar a la de periodos anteriores. El ratio de endeudamiento se sitúa en el 23,7%, un nivel muy razonable para el grupo. Respecto a Solvencia II, ya lo he comentado, estamos situados en el 201%, con datos al cierre del primer trimestre. El 88% de los componentes de capital son Tier 1, Tier 1, es decir, de máxima calidad. El ratio mantiene una gran solidez y estabilidad, sigue estando en el objetivo de Mapfre, en este caso el punto medio, que es del 200% y con un margen de más o menos 25 puntos de tolerancia. Permítanme ahora que haga un rápido repaso de algunos de nuestros principales mercados. Iberia sigue siendo el gran contribuidor del grupo. Las primas en Mapfre en España crecen un 7%, mientras que Portugal tiene una ligera caída. El resultado asciende a 206 millones de euros, cifra muy relevante en términos absolutos. Destaca la evolución del negocio de seguros generales, con un crecimiento sólido superior al 5%, y las primas del negocio de vida, que aumentan casi un 13%, debido principalmente al buen comportamiento comercial de los productos de vida ahorro. En autos, el crecimiento del 2,7% destaca frente a una caída del mercado del 0,1%. Y ya hemos alcanzado la cifra de 6.149.000 vehículos asegurados. Como ya he comentado, en España el grupo ha puesto en marcha un plan de bajas incentivadas voluntarias y que se ejecutará principalmente a lo largo del tercer trimestre de 2021. El importe aproximado del plan, y que está totalmente provisionado, es de 75 millones de euros. En Brasil, la evolución de las primas también se ve impactada por la pandemia y los tipos de cambio. De hecho, en moneda local estamos creciendo por encima del 15%. Es importante subrayar la mejora del ratio combinado, que se sitúa en el 86%, así como el aumento de la actividad aseguradora en el segundo trimestre de este año. En Brasil, como en toda Latinoamérica, el beneficio se resiente por la desfavorable evolución del ramo de vida a riesgo y en este caso presenta pérdidas por efectos de la pandemia. No obstante, el ROE se mantiene en una cifra próxima al 10%, cifra muy buena dadas las circunstancias.
La TAM Norte se encuentra también muy condicionada por el efecto COVID. En la cifra de primas destaca la ya comentada renovación de la póliza de Pemex, que acabamos de cerrar con esta compañía, un importe de 469 millones de euros. Aquí lo importante es resaltar que es la cuarta vez consecutiva que Mapfre es elegida en este concurso abierto. Las primas en la República Dominicana se situaron en 159 millones, mientras que en la subregión América Central ascendieron a 255 millones de euros, destacando en este caso la gran contribución de Panamá con más de 105 millones. El resultado, de nuevo, se ve impactado por la siniestralidad COVID, pero el ROE alcanza un porcentaje próximo al 10%. Sólida evolución en la TAM Sur, con un volumen de primas de 756 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% en euros. Destaca la evolución de Colombia, con un aumento de primas en moneda local del 33%, lo tienen en el cuadro azul. Argentina, con un crecimiento del 61% en pesos, en este caso les recuerdo una economía hiperinflacionaria, y en Perú también con un crecimiento del 14% en moneda local. El resultado de la TAM Sur mejoró un 2%, algo muy destacable, teniendo en cuenta el mencionado impacto de la pandemia, que alcanzando los 28 millones de euros. Perú sigue siendo el país que más aporta, con un beneficio de 8 millones de euros. Les recuerdo que acabamos de anunciar nuestra intención de aumentar nuestra participación accionarial en Mapfre Vida Perú, ofreciendo la compra de la participación a la totalidad de los socios minoritarios. Vamos con Norteamérica. La menor cifra de primas en Estados Unidos es consecuencia del proceso de salida de estados de años anteriores, además de la limitación a la movilidad a causa de la pandemia. La evolución del resultado es muy positiva, tanto en la región Northeast, que es la principal para el grupo y que se ubica en torno a la sede local de Massachusetts, como también en la costa oeste del país, fundamentalmente en California. La caída del 4,6% se explica porque en el 2020 tuvimos una plusvalía por la venta de un inmueble en la ciudad de Boston. En relación con Puerto Rico, muestra un ligero retroceso en primas en euros, sin embargo, retorna a los beneficios tras el impacto de los terremotos el año pasado y ya gana en 2021 8 millones de euros. En Eurasia, muy buen desempeño en Alemania y ya llevamos varios años de recurrencia en los buenos datos, en donde las primas se han situado en 223 millones de euros y un crecimiento del 4%. El beneficio es de 4 millones de euros. En Malta, las primas crecieron un 26% hasta los 210 millones y en este caso el crecimiento fundamentalmente viene por la parte de vida ahorro. En Turquía, en este caso las primas en moneda local, lo tienen azul, crecen el 13%. Y por último, en Italia, la caída del negocio está ligada a la ausencia de nueva producción en el canal de concesionarios. Esto ya se lo anunciamos en marzo. Este canal de distribución se ha considerado no estratégico por parte del grupo y se espera que la reducción de primas continúe a lo largo del ejercicio. En resumen, a efectos de la región, el resultado disminuye por las menores contribuciones de Turquía e Italia, en un caso diferencias de conversión y en otra menor cifra de primas. Vamos con Mapfre Re, como ya lo conocen, uno de los negocios estratégicos del grupo y engloba los negocios reaseguradores y de Global Risks. Les recuerdo que 2020 estuvo afectado por el terremoto de Puerto Rico y la siniestralidad COVID. El año 2021 está siendo, hasta junio, mucho más tranquilo en la parte de siniestralidad catastrófica, siendo los eventos más importantes que han pasado por nuestras cuentas la tormenta de invierno Uri en USA, en Estados Unidos, se acordarán ustedes, fundamentalmente afectó al estado de Texas, y la tormenta de nieve Filomena en España en enero. Las primas de reaseguro crecen un 15,6% en un mejor contexto, ya se lo he comentado, económico para este negocio. Aquí tienen nuestras fortalezas financieras. Un ratio de solvencia que supera el 200% y con un 88% de capital de la máxima calidad. Un resultado técnico excelente, con el ratio combinado del 95,1% y que se quedaría aproximadamente en el 94% si excluimos
el impacto del programa de bajas voluntarias en España. Unos niveles de tesorería del grupo superiores a los 2.360 millones de euros que nos hacen sentirnos muy cómodos en el contexto actual y que se complementa con un ratio de endeudamiento muy por debajo de la media del sector europeo en el 23,7%. Por último, la agencia Standard & Poor's nos acaba de mantener el rating de fortaleza financiera A+. En resumen, unas bases sólidas que nos permite pensar con un moderado optimismo, repito, un moderado optimismo en el medio y largo plazo. Voy terminando. Si recuerdan, durante la Junta de Accionistas, el pasado mes de marzo, les hicimos una serie de previsiones para el cierre del ejercicio 2021. Básicamente, les hablábamos de un ROE del 8,5%, un resultado recurrente a final del año de 700 millones de euros, un crecimiento de primas del 3% en euros y un ratio combinado que debería estar por debajo del 95%. Pues bien, 6 meses antes de concluir este ejercicio, podemos afirmar que estamos muy bien encaminados para cumplir con estos compromisos. Y esto es así porque el negocio en los principales mercados sigue mostrando una evolución muy sólida, incluso en un contexto de elevada incertidumbre y en medio de los desafíos que seguimos afrontando, tanto a nivel económico, por los efectos obviamente de la pandemia, como del sector asegurador, por el contexto todavía de tipos bajos de interés. España ha vuelto a registrar un semestre muy positivo. Crecemos por encima del mercado en los segmentos de negocio clave para el grupo. Y en Estados Unidos, nuestra región de Northeast mantiene un muy buen resultado de suscripción. En Latinoamérica, a pesar de los estragos que está causando la pandemia, tenemos todos los países en beneficios, a excepción de Honduras, y con una muy buena aportación al resultado. Mapfre Re, tras un 2020 muy afectado por catástrofes y COVID, afianza la senda del crecimiento rentable en un contexto de aumento de tasas en el negocio de reaseguro. En resumen, el grupo está enfocado en su modelo de negocio, que sigue demostrando su robustez y capacidad a estos entornos cambiantes. Pero seguimos trabajando en la transformación del negocio. En asistencia seguimos reduciendo nuestra presencia geográfica para concentrarnos en aquellos mercados que ofrecen un crecimiento rentable y sostenido en el tiempo. En los últimos años hemos dejado de operar en 13 países y estamos analizando la salida de varios mercados adicionales, siendo el más relevante el negocio de Insure&Go. El objetivo final es hacer de Mapfre Asistencia una compañía más sencilla y más rentable, con nuevos productos innovadores y que complementen la oferta de seguro directo. Pero también seguimos creando valor para el accionista y con la operación de vida que acabamos de anunciar en Perú. Llevamos más de 30 años gestionando este negocio, con un crecimiento sostenido y una rentabilidad por encima de otros mercados. Perú es para Mapfre un modelo de éxito en la gestión aseguradora y aumentar nuestra participación de capital es una decisión muy acertada. Y hacemos todos estos procesos con la garantía que nos ofrece nuestra desahogada posición financiera, de solvencia y la fortaleza de capital. Por mi parte, nada más. Javier, paso la palabra para la parte posterior de preguntas. Muy bien, Fernando. Aprovecha para beber si quieres. Sí. Tenemos 6 o 7 preguntas que han entrado. Si alguna más queréis plantearla, estamos en tiempo y si no, lo haremos como siempre, que es contestar más tarde las cuestiones que vayáis viendo. Pregunta Eva Villanueva de Negocios TV. Mapfre está muy centrada en alcanzar y si puede superar los 700 millones de euros de beneficio a lo largo del año 2021. Y pregunta, ¿a qué esperan destinar el 51% de Bankia a Mapfre Vida? Bueno, respecto a la pregunta, gracias por la pregunta. Respecto a los 700 millones del 2021, sí, tal como os hemos comentado, pues esperamos alcanzar este reto que fue anunciado en la Junta General de Accionistas. Estamos hablando de beneficio recurrente, ¿eh? Y además lo que esperamos también es cumplir los otros 3 compromisos públicos, tanto el 3% de crecimiento de primas en euros como el ROE del 8,5% y también el ratio combinado de no vida por debajo del 95%. Respecto a Bankia, pues la verdad es que lo que estamos enfocados ahora mismo es en terminar, obviamente, este proceso, vamos a decir, interino
y dedicarle todos nuestros recursos a cerrar la transacción, que seguimos avanzando poco a poco con Caixa, y ahora mismo pues nuestra principal inquietud es cerrar esta transacción a la mayor brevedad. Esperamos que sea a lo largo del 2021 y luego, una vez que tengamos cerrada la transacción de Bankia, pues le dedicaremos al desarrollo de negocio. Sí hemos dicho en el pasado pues que nos gustaría crecer en los sectores que hemos demostrado crecimiento en el pasado, es decir, la parte de banca seguros y la parte de negocio digital, y siempre en los mercados core o los mercados importantes para Mapfre, pues fundamentalmente en la parte de Iberia y la parte de Estados Unidos, Brasil, y también hemos mencionado en algunos momentos pues México como país importante. Gracias. Pregunta David Leonor, de BDS. Durante la primera parte del año, los ingresos por primas de vida del sector han aumentado un 9,2%. ¿A qué esperáis que en la segunda parte del año se mantenga esta tendencia de recuperación del negocio de ahorro, tanto a nivel de mercado como en vuestro caso? Bueno, el crecimiento del 9,2, tal como he comentado, pues ha estado fundamentalmente centrado en vida ahorro y sobre todo en operaciones de Unit Link. Este crecimiento para Mapfre pues ha sido relevante porque hemos conseguido casar nuevos productos con vencimiento de productos emitidos en años anteriores. De alguna forma hemos tenido esa alimentación de fondos que venían de vencimientos para poder canalizarlo a nuevos productos de Unit Link. Respecto a la inversión en ahorro tradicional, de verdad, todavía el escenario no es el adecuado para poder decir que estamos creciendo en nueva producción, en nuevo negocio, en la modalidad de vida ahorro. Todavía no se dan las condiciones para que los productos tradicionales de ahorro, con tipos de interés garantizado y que sean atractivos para nuestros asegurados, pues estén en el mercado. Respecto al segundo semestre, pues la verdad es que intentaremos crecer todo lo que podamos desde el punto de vista de Mapfre. Desde el punto de vista del sector, pues es difícil no decir cuál va a ser la previsión. Lo que sí, y todo dependerá fundamentalmente, como conocéis, pues hay distintos planes de voluntarios o no voluntarios de jubilación anticipada, tanto en el sector financiero como en otras entidades, derivado de adaptación de plantillas, y en la medida de que esas prejubilaciones se transformen en seguros de renta inmediata, es decir, se traslade desde las entidades al negocio asegurador, pues es posible que se produjera un enorme crecimiento o un crecimiento sustantivo en el segundo semestre, pero obviamente eso todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos, obviamente, es que va a haber operaciones de planes y programas de jubilación pues anticipada. Gracias. Pregunta también David, ¿cuáles son las razones que explican la caída del resultado en Iberia? Gracias, David. Me voy a centrar en lo más relevante. Desde el punto de vista del resultado recurrente, pues hay dos hechos importantes. Primero, estamos comparando un segundo trimestre de recuperación de la movilidad, de más actividad económica y con un ratio combinado que sube derivado de eso, con un segundo trimestre del 2020 en el que estábamos todos pues confinados en casa, prácticamente las calles vacías y no había siniestralidad. Es decir, de alguna forma el gran beneficio que se generó en el 2020 y que ayudó a compensar otros gastos de la pandemia, pues no se está replicando con la misma importancia en el 2021. Otro hecho importante, y es que pues todavía estamos sufriendo ese efecto acumulado de la caída de los tipos de interés y tenemos una tasa media todavía pues, superior al 1,5 en el negocio de no vida, y sin embargo la reinversión se está haciendo pues, a tipos del 0,60, 0,70 en el mejor de los casos. Es decir, en la parte del resultado financiero recurrente pues estamos sufriendo todavía una caída. Respecto del punto de vista de extraordinarios, vamos a decir que esa provisión del programa de bajas incentivadas por un importe antes de impuestos y minoritarios de 75 millones, tal como he comentado, pues se ha compensado con otros efectos también extraordinarios de ingresos. Fundamentalmente es la plusvalía de Swiss Life, también la venta de los negocios de Rastreator y comparadores y otros ajustes de provisiones que hemos hecho derivados de la subida de la curva libre de riesgo. Por mi parte nada más, estamos muy contentos con Iberia a pesar de esa ligera caída, pero la aportación al resultado, tal como he dicho en la presentación, es muy notable y sigue siendo el gran contribuidor del grupo. Gracias. Pregunta Miguel Ángel Valero, de Diario Abierto.
La venta de Mapfre Florida, el runoff en algunos mercados, la renuncia a Berti no supone una vuelta a la situación Berti USA, a la vuelta a una situación creada tras la compra de e-commerce y una renuncia definitiva a estar en todo Estados Unidos. Y luego pregunto también relacionado con esta, ¿qué otros negocios deficitarios de Mapfre están actualmente en venta? Gracias, estoy apuntando. Gracias, Valero. A ver, no volvemos a Estados Unidos, volvemos a una posición de Estados Unidos mucho más potente por parte de Mapfre. Obviamente hemos cerrado estados, llevamos 3-4 años. La situación de Florida, pues estamos muy próximos a alcanzar un acuerdo. El runoff de los estados que hemos cerrado prácticamente está terminado. Pues hemos cerrado Berti, yo creo que ha sido una decisión inteligente, no hemos conseguido desafortunadamente ni el tamaño adecuado y las necesidades de inversión, sobre todo en publicidad, que haría falta para obtener una rentabilidad, y hemos decidido pues abandonar el negocio digital bajo la marca Berti, pero apostamos por el negocio de mapfreusa.com y todas las capacidades, como hemos dicho, las hemos trasladado a Berti USA. Lo que sí hemos renunciado es a tener una operación en Estados Unidos muy compleja y muy dispersa. Y no es que volvamos ahí, hoy tenemos dos grandes centros, uno que aporta mucho resultado, que es Northeast, y otra parte que es la costa oeste y fundamentalmente el negocio en el estado de California, que el estado de California pues es más grande que la economía española, ¿no? Y en el que tenemos un gran potencial con mucha prudencia, pero desarrollo de negocio. Respecto de otros negocios, y hay muchos, voy a intentar acordarme de memoria, los que hemos clasificado en el balance como disponibles para la venta. El más importante es Bankia, con más de 6.300 millones, lo he dicho, de inversiones, aproximadamente 7.000 millones del total activo. Ese ya le teníamos en diciembre. Además tenemos los solares que decidimos poner en venta por un importe aproximado de 100 millones, que también le teníamos a 31 de diciembre. También teníamos, como recordáis, disponible para la venta Fun España. El proyecto que tenemos con Seguros Albia, con Santa Lucía, pues sigue un poco parado a la espera de la decisión final de la CNMC. Y lo que sí hemos incorporado como disponible para la venta es distintas operaciones de seguro directo y de asistencia tanto en Europa como en Asia, ¿no? Y que esperamos que obviamente las materialicemos a lo largo del segundo semestre. Como hemos hecho público en el propio informe financiero, la más importante y la más conocida desde el punto de vista del negocio de asistencia es Insure & Go, en el cual pues esperamos que prácticamente se formalicen la venta a lo largo de las próximas semanas. Vale, hay varias preguntas de Fernando Tadeo, del economista, de Miguel Ángel Valero, de Diario Abierto, y de Rafa Sierra también en relación con el plan de bajas incentivadas. Pregunta que cuántas personas han afectado, si se va a repetir todos los años ese coste. Bueno, que si puedes aportar algo más de información sobre este plan. Sí, muchas gracias a los tres. La verdad es que ahora mismo pues es imposible y sería osado por mi parte decir que lo vamos a repetir, ¿no? En el informe financiero lo que decimos es que responde fundamentalmente a esa necesidad de adaptar de alguna forma nuestros recursos a la nueva situación y sobre todo a todos los procesos de digitalización pues que estamos llevando a cabo en el negocio de España. Mapfre es una compañía muy grande y vamos a decir que ni es la primera vez que hacemos prejubilaciones voluntarias, no quizás de este importe, pero a lo largo de todos los años hemos hecho procesos de adaptación de determinadas posiciones y se han producido prejubilaciones voluntarias. El número de personas no lo hemos dicho, no lo hemos desglosado, no me importa en este ánimo de transparencia. Sí, quiero decir primero que a lo largo del mes de julio estamos viendo una gran aceptación por parte de los perfiles de elegibilidad a los que va dirigidos este plan de bajas incentivadas, es decir, está teniendo movimiento. El número final de personas pues depende el número al estar afectado dependerá de los que se vayan apuntando en estas listas, pero la estimación que estamos haciendo es que puede ser, tengo que decir una cifra, alrededor de 250 empleados, quizás con un rango hacia arriba y hacia abajo, pues un rango razonable, como pasa siempre en estos procesos. Sí, son empleos
que desaparecen con el cambio de modelo. Efectivamente, son dentro de este proceso de digitalización, son puestos de trabajo que no se vuelven a cubrir. Vale. Miguel Ángel Valero, Diario Abierto, ¿confirma la previsión para todo 2021 y el dividendo? Miguel Ángel, confirmamos que hasta ahora pues, vemos un muy buen horizonte para cumplir los 4 compromisos públicos que os he comentado. El dividendo, todavía el Consejo no ha decidido nada, se presentará en el Consejo de septiembre y ahí decidiremos sobre el importe y el calendario del primer dividendo a cuenta y que normalmente paga Mapfre a lo largo del cuarto trimestre. Es decir, sobre el dividendo ahora mismo pues no toca comentar nada por mi parte. Lo siento, Miguel Ángel. Hay una última pregunta de momento, si no entra ninguna más sería la última. José Luis Marco de Capital Madrid pregunta: ¿han modificado ya todos los cajeros que tenían con Bankia a la marca de Santander? Buena pregunta, José Luis. Estamos en ello. Vamos a decir que ya no tenemos los cajeros Bankia, obviamente nuestra red de oficinas. No sé si hemos puesto todos los que van a estar. Estamos ahora mismo pues, hablando con los equipos comerciales del Banco Santander. Sí te puedo decir que aquí en la sede de Majadahonda sí están sustituidos y están todos los cajeros de Mapfre, así como la oficina de Banco Santander que tenemos abiertas. Lo haremos poco a poco, iréis viendo a lo largo de toda esta huella que tienen las oficinas de Mapfre en toda España, pues cómo se van implantando el resto de los cajeros. Será, obviamente, lo que sí terminaremos es durante este año y tendremos todo implantado, lo que es el mapa de cajeros en la red de Mapfre. Muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas en directo. Paramos aquí. Si hay alguna cuestión más, estamos disponibles, como siempre, a lo largo de todo el día y de los días siguientes. Por mi parte, solo quiero desearos unas buenas vacaciones para los que empecéis ahora, que descansemos, que ha sido un año muy largo. Y nos vemos justo a la vuelta, Fernando. Sí, por mi parte, muchas gracias a todos, gracias a Javier por haber preparado de esta forma estos resultados, esta presentación de resultados, que no es fácil, y sobre todo pues descansar. La pandemia sigue ahí, por favor, como dicen los ingleses, stay safe, cuidaros mucho, que todavía tenemos el riesgo ahí fuera. Muchas gracias y disfrutar las vacaciones. Gracias.